la comprobación del silogismo y entonces algunos pues no estaban al 100% conectados, otros no estaban atentos, etcétera. Entonces vamos a repetir el día de hoy nada más lo que son las leyes porque explicaba a sus compañeros de la clase anterior que este es un tema que viene en el examen final, parte práctica y parte teórica, entonces yo considero que son como 10 puntos de leyes porque que es un tema completo, entonces eh, puede venir parte teórica y práctica. Cuando decimos práctica, hoy vamos a ver de las guías de fundamentos, ya que en las guías de lógica no aparece la parte práctica, pero ustedes pueden descargar el documento en el blog de Económicas y ahí están las guías de fundamentos, los que no lo han hecho, porque el semestre pasado lo tendrían que haber descargado. Y ahí vamos a ver unos ejemplos solo para practicar, de la parte práctica de las leyes. Entonces vimos el día anterior que en la ley de la unidad y lucha de contrarios podemos tener los contrarios, unidad de contrarios y la lucha de contrarios, donde los contrarios, dijimos, son tendencias o son elementos opuestos. O dijimos los contrarios pueden ser, si decimos que son tendencias opuestas, podemos decir acción-reacción, pero también podemos decir algo que en fundamentos, en filosofía, en lógica, se llaman categorías de la dialéctica, que son causa y efecto, que a la vez son contrarios, son opuestos. Causa y efecto, necesidad y libertad, o necesidad y casualidad, porque la necesidad, lo opuesto de necesidad, es la casualidad. Entonces, de lo casual pasa a lo necesario. Lo particular, lo universal, también son opuestos, más los que tenemos aquí que ya los analizamos. La unidad de contrarios, cuando nosotros hablamos de unidad de contrarios, estamos hablando de que esos contrarios no pueden coexistir uno sin el otro, es decir, que se presuponen. Cuando hay contrarios, siempre hay una unidad. Y dice, no pueden vivir uno sin el otro. No puede haber carga solo positiva en algunos electrodomésticos o aparatos eléctricos, tienen que haber positivo y negativo. Y la constante lucha que se da es la lucha de contrarios, que los contrarios no pueden estar de manera pacífica porque se excluyen, ¿sí? Y esa exclusión es la lucha constante del desarrollo, es decir, la fuente real del desarrollo. Cuando nosotros vemos esta ley, entonces acordémonos del principio del desarrollo, que nos dice el desarrollo surge por esas contrariedades que hay, por esa lucha, y entonces eso nos lleva a otro nivel. El desarrollo nos lleva entonces a los cambios, a la transformación, y esto nos da lugar a otra ley, que es la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Aquí vamos a analizar los aspectos entonces de calidad, cantidad y medida, que ya habíamos hablado un poco de esto, pero volvemos a retomar que la calidad se manifiesta en cualidades, la cantidad se expresa en número y la medida es la frontera, el marco, la unión entre calidad y cantidad. Es decir, un número, un peso, una intensidad que nos marca y nos dice, de este número no se puede pasar porque esta es la medida. Si no, si nos pasamos de un número, entonces transformamos el objeto, transformamos el fenómeno, el proceso, lo que sea. ¿Sí? Y yo siempre les doy los ejemplos de que, por ejemplo, para ganar el curso es 61, si saco 60, modifica la calidad del objeto porque lo hace la balanza para acá. 60 pierdo, 61 gano. 60 pierdo los derechos, 61 transformo y gano el curso y paso a otro nivel. Por eso dice, indica cómo y de qué manera discurre el proceso del desarrollo, cómo se da, si se da rápido o si se da lento, cómo se da entonces ese proceso de enseñanza. Hoy vamos a ver en un video cómo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel primario como secundario, a nivel universitario, marca unos
marca cambios continuos y cambios discontinuos. Cuando son cambios continuos del desarrollo, se llaman cambios cuantitativos. ¿Por qué? Porque lo que se da así poco a poco, a poco a poco, eso es la continuidad del desarrollo. Pasamos de primer semestre al segundo semestre, al tercer semestre, al cuarto semestre, octavo, noveno, décimo. En el décimo semestre cierro. Entonces hay una continuidad del desarrollo, donde yo soy estudiante, pero luego viene la medida. Cuando terminas 10 semestres, entonces yo ya tengo pensum cerrado. Y luego vienen otros elementos que siempre van a ser continuos. Viene el EPS, viene el primer año de maestría, viene los privados. Cuando yo en otro semestre, ¿sí? Llevo 11 semestres o 12 semestres o 5 años y entonces, bueno, terminé todo. Y entonces cuando yo termino todo, se va a dar un salto, un cambio rápido, un cambio brusco. ¿Y qué va a cambiar? Entonces va a cambiar de estudiante a profesional. Y entonces todos esos 5 o 6 años que yo estudié se van a transformar entonces en mi graduación. Entonces paso de estudiante a profesional y entonces paso a ser licenciado en auditoría, licenciado en contaduría pública, licenciado en administración de empresas, licenciado en economía. Entonces, por eso dice, cuando se pasa una medida, que son los cambios continuos, entonces se da un cambio cualitativo, cambia la calidad del fenómeno, cambian esa cualidad de estudiante a profesional, y a eso se le llama discontinuidad o salto. O se le pueden llamar también cambios bruscos, rápidos, y a esto se le llaman cambios lentos, cuantitativos o continuos. Entonces, repito, cambios continuos, cuantitativos, lentos. Repito los de abajo, cambios cualitativos, discontinuidad, salto, cambios rápidos, cambios bruscos. Y por último llegamos a la negación de la negación, que esta nos dice, nos da la dirección del desarrollo. Es decir, nos va a indicar cómo se va a transformar el objeto en otro, pero nos va a ir diciendo, nos va a decir, aparte si se va rápido, si se da lento, nos va a decir en qué se va a transformar. Porque dice, es solo negación, solo cuando hablamos solo de negación, negar algo es el vencimiento de lo viejo por lo nuevo, de lo que muere por lo que nace, ese rumbo de lo desconocido a lo conocido. Es el resultado del desarrollo interior del objeto. Entonces, es aquello de donde yo paso de la ignorancia al saber, del vencimiento de lo viejo a lo nuevo. Y pueden darse dos tipos de negaciones, la negación dialéctica y la negación metafísica. Donde la negación metafísica dice, entiende la negación como un rechazo, como una repulsa, como una destrucción total de lo viejo. Y la dialéctica, entonces, parte de que lo nuevo no destruye totalmente a lo viejo, sino lo transforma, lo conserva, conserva mejor, lo mejor de ello y lo transforma. Entonces, podemos hablar nosotros aquí de evolución, de transformación, de desarrollo. En este ejemplo de la planta vemos cómo el maíz empieza con un simple granito, luego va creciendo la plantita verde y crece más, y todos estos fenómenos se dan en ciertas condiciones, porque si yo siembro un grano o cualquier planta o lo que sea y obviamente no lleva riego, no lleva sol, porque acuérdense que todo está concatenado. Entonces, para que nosotros comamos las tortillas, lleva un gran proceso. Primero tenemos que tener el maíz, las mazorcas, pero no hay maíz si no hay lluvia, si no hay riego. Entonces, por eso la sociedad, el hombre, la tecnología, el pensamiento va de la mano, porque si no hay agua natural, como muchos países del mundo, entonces hay agua artificial, que son los riegos artificiales. Pero esta planta necesita agua y luz solar.
¿sí? Y pues también puede ser que ya la tecnología de agua artificial con los riegos artificiales y de repente también luz artificial. Y por eso es que después vienen todos los que se llaman híbridos o híbridos que son, pueden ser para plantas o transgénicos, ¿sí? Transgénicos son aquellos duranos, frutas, verduras que ya llevan un proceso artificial y que ya llevan alteración de la planta, alteración de la semilla, para obviamente semillas más generadas. Generalmente, aquí en Guatemala, pues tenemos bastante todavía maíz nacional, podríamos decir, pero también se importa. Entonces, México y otros países es transgénico. ¿Cuál es aquellas semillas transgénicas? Aquellas que son nítidas, sin gorgojos, sin podridos, sino todo viene exactamente iguales. Son semillas homogéneas, son frutas homogéneas, son plantas homogéneas, sin errores, pero obviamente cambia el sabor, cambia, por ejemplo, a mí las nectarinas o los duranos importados no me gustan, siento que son hermosos, pero no tienen sabor. No sé ustedes, ¿verdad? Entonces, eso ya es producto de una modificación. Entonces, para no perdernos, la negación metafísica, entonces, es un rechazo, destrucción a lo viejo, y la negación dialéctica, pues, es aquella que transforma el objeto en otro. No sé si alguien me quiere dar un ejemplo de negación metafísica y negación dialéctica. Rosa, tal vez, ¿qué se le ocurre a usted? Les voy a dar yo mi ejemplo y después a ver si se anima Rosa, o de repente Tania, María José, William, o a ver quién. Entonces, ¿cómo vamos nosotros? Por ejemplo, esta es una simple botella, ¿verdad? Entonces, si yo la tiro a la basura, yo digo, esta botella no me sirve para nada, puede ser una botella de vinagre, de vino, de lo que ustedes quieran, puede ser una rosita de Indita, o Rosita, Rosa Jamaica, no sé qué tanto hay. Entonces, pero si usted puede decir, esta no me sirve, hasta la tiro, la destruyo, pero pensar dialécticamente es, voy a, voy a transformarla en un florero o en una botella decorativa o para poner mis lapiceros, qué sé yo. Entonces simplemente llevan acuarela o pintura, usted le pone la decoración que quiere. Estas son cáscaras de huevo también, que me gusta reciclar las cáscaras de huevo, ya sea para decorar o para hacer mi composta. Acuérdense que el semestre pasado yo les hablaba de mi composta, que yo reciclo las basura de papa, de papaya, de todo lo que es natural para mis plantas. Otra cosa que me gusta reciclar son perdón, los botecitos. Este era de hongos, entonces luego lana que ya no sirve o cualquier sedalina o lo que sea, me gusta, bueno, no tengo mucho tiempo para coser, pero en mis vacaciones me gusta coser así, son de un pedacito de lana, saco ¿cómo se llama? Y luego le pego aquí cualquier adorno y esta plantita pues sí es natural, que es un bonsai. Este tengo como 5 días que lo hice, pero luego se ponen muy, muy bonitos. Entonces, o tiras la lata aquí le hago mis propios hoyitos o lo podemos desechar. Entonces, a mí me gusta mucho regalar plantitas porque eso le gustaba mucho a mi mamá. Mi mamá ya falleció, entonces ella tenía muchas amigas, tal vez por eso, porque regalaba muchas plantitas y a ella les regalaban. Entonces ahora con esto de que hay muchas suculentas y mucho bonsai, a mí me gusta. Entonces, eso es negación metafísica, tiro, no me sirve, dialéctica, reuso, reduzco, reciclo, como la composta.
Entonces, no sé si alguien nos puede compartir cómo recicla y qué recicla. Rosa había dicho yo, pero si alguien tiene alguna idea de algo que recicle o que reuse, no lo puede compartir en este momento. En ese sentido, sí, no se me ocurre ningún ejemplo, licenciada, porque no suelo. ¿No recicla? Ok. ¿Alguien que sí? María José, Sí, sí. cuénteme. Ok, primero María José, después vos, Beli, gracias. Licenciada, no soy yo la que lo hace, pero a mi papá le gusta mucho el vino y todas las botellitas de vino que se va acabando siempre las guarda y él dice que su sueño es juntarlas todas y hacer un piso en el negocio de él, hacer un piso que sea completamente de botellas de vino, un piso o un cielo falso de botellas de vino. Yo he visto videos donde hacen lámparas muy preciosas de botellas. Bueno, de botellas o vasos o todo lo que es de vidrio. Entonces hacen, y también de plástico, también hacen unas lámparas y unas cosas muy bonitas de botellas plásticas y vasos plásticos y todo lo que es plástico. Gracias, María José. Ahora sí, vos, Belí. Pues bueno, licenciada, en mi caso, tenemos bueno, es una casa en el campo en donde el nivel subterráneo y el primer nivel las paredes están hechas de llantas de automóviles y adentro de esas llantas están rellenadas con basura y con tierra. Entonces todas esas llantas, viajamos a Chimaltenango para reciclarlas, todas esas llantas, pedirlas en los pinchazos. Y la basura, pues la basura que nosotros sacábamos aquí en la casa o pedíamos favor que pueden dejar su basura. Ajá. Sería en lugar de concreto, como la base, ¿no? Ajá, sí, sería en lugar de concreto, Mm, sería, las paredes son de llantas. ok, Entonces, de sí, esa he forma visto un podemos video reciclar también todo eso. así. Ujú. Y Excelente. también, con mi papá tenemos un terreno, también tenemos una pequeña granja ahí, dejamos de utilizar, Ujú. los abonos químicos por los abonos orgánicos. Exacto, como mi Ajá, composta, ¿qué hago yo? sí, exactamente, con el estiércol de los cerditos que tenemos ahí, Bueno. con eso se Ujú. abona, la tierra ahora, ya dejamos de utilizar, el químico. Gracias. Bueno, yo hago mi composta que es solo de residuos vegetales, ¿verdad? De verduras o frutas y las cáscaras de huevo. Entonces, pues porque no tengo ni gallinas ni cerditos, que ese es otro tipo de abono, ¿verdad? Y que de hecho algunos productos con abono orgánico natural son mucho mejores. Por ejemplo, el café cuando hice mi EPS en Sololá, muchas fincas, ahí hay mucho café de altura, el abono era orgánico. Ujú, como dice Bosbelí, de estiércol de aves o de otros animales. ¿Alguien más? Ok. Entonces, como ya terminamos esa parte de las leyes, vamos a ver entonces, antes de entrar a la parte práctica de las leyes, vamos a ver el mapa mental. Así como vimos nosotros un mapa mental de las leyes formales, ahora vamos a ver como el resumen. Yo igual le voy a compartir los dos. ¿Por qué? Porque el mapa mental es una lectura horizontal y vertical donde visualizamos en una sola página, en este caso media página, visualizamos todo un contenido. Entonces, aquí decimos nosotros, las leyes de la dialéctica son tres: unidad y lucha de contrarios, negación de la negación, tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, y aquí visualizamos todos los elementos. La unidad y lucha de contrarios consta de tres elementos: los contrarios, la unidad de contrarios y la lucha de contrarios. Que de esto ya dijimos que estos son los opuestos. La unidad es esa base fundamental que se extraen, pero al mismo tiempo se presuponen. Y la lucha de contrarios es que esos elementos siempre están en constante lucha, ¿sí? No pueden vivir pacíficamente.
Y aquí pues podemos hablar también que hay varias clases de contradicciones. Si siguiera aquí la línea, dijéramos, hay contradicciones internas y externas que tienen los objetos. Hay contradicciones antagónicas y no antagónicas, que estos generalmente se dan en las relaciones de producción o que se dan en los medios de producción, antagónicas y no antagónicas, o en las clases sociales. Por ejemplo, en la burguesía y el proletariado se dan las antagónicas y las no antagónicas, donde las antagónicas son intereses irreconciliables y las no antagónicas son los intereses que son reconciliables, es decir, los que tienen, digamos, intereses en común. Entonces, la burguesía y el proletariado serían antagónicas. El señor feudal y el burgués no antagónicas porque tienen los mismos intereses, pero el esclavo y el obrero no antagónicas. Es decir, los opuestos tienen antagónicas y los que no son opuestos tienen no antagónicas. Hay fundamentales y no fundamentales, que las fundamentales son las que son decisivas para cualquier evento o cualquier desarrollo, y las no fundamentales son las que no son relevantes en el proceso del desarrollo. En la negación ya vimos que en la negación, simplemente negación es el vencimiento de lo viejo por lo nuevo, pero dijimos puede haber una negación metafísica y una negación dialéctica. Negación metafísica, cuando decimos estas llantas del auto ya no sirven, por favor cambio las llantas y ya tíremelas por ahí porque ya no sirven. Y negación dialéctica, como dijo Boswelli, las podemos reutilizar para jardín, no para quemar llantas y hacer bochinches, ¿verdad? Ante el Congreso. Podemos reutilizarlas para jardín, para utilizarlas para construcción de paredes, para sótanos, como dice el compañero. Podemos hacer un montón de tirar y quebrar botellas, o podemos utilizarlas también para jardín, para decoración, etcétera. Yo lo hago solo por diversión, pero hay mucha gente que vende las botellas decorativas. Hay unas botellas preciosas y pues también es parte de sus ingresos. Y la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, eh, esta ley explica de qué forma discurre el desarrollo y nos habla entonces de la calidad, que la calidad se puede manifestar en cualidades, ¿sí? Es la esencia del objeto, las cualidades propias del objeto, la cantidad caracteriza al objeto, pero por el grado de desarrollo. Entonces, aquí en la cantidad son las cualidades exactas o inherentes del objeto. Entonces, esto se puede dar, las cantidades se pueden dar en peso, volumen, magnitud, intensidad. Acá. Y puede ser, y todo esto se puede dar en la realidad objetiva, es decir, puede aplicarse las tres leyes a la naturaleza, la sociedad o el pensamiento. En el pensamiento podemos tener cualquiera de estas tres leyes. Podemos aplicar la negación de la negación en nuestro pensamiento, ¿sí? Pensar dialécticamente o pensar metafísicamente. Por ejemplo, yo di un ejemplo de la prensa del día de ayer, si no estoy mal, ayer o antier, donde decía que en un pueblo X habían llegado a vacunar y les habían tirado las vacunas a los jóvenes que iban a vacunar. ¿Eso será un pensamiento metafísico o un pensamiento dialéctico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un pensamiento metafísico o un pensamiento dialéctico? Cuando llegaron a vacunar a un pueblo y les tiraron, casi linchaban a los que iban a vacunar. ¿Eso es pensar dialécticamente o metafísicamente? Metafísicamente, dice Catherine, metafísico. Ok, gracias. Es pensar metafísicamente. Ya vienen aqueos, nosotros no nos queremos vacunar porque nosotros
nadie nos va a obligar, y de hecho no los estaban obligando, pues no están obligando a nadie. Si alguien no quiere, pues simplemente no. Pero habían personas que sí querían vacunarse. Entonces, si yo pienso de una forma, no puedo obligar a otras personas que piensen igual que yo, porque si no, no de nada sirve que yo diga, ay, si yo pienso en el desarrollo, o si al final voy a obligar a otros. Entonces, está bien que algunos no quisieran, bueno, ni estaba bien, pero que algunos no quisieran vacunarse, pero no desechar todo para aquellos que sí querían, ¿verdad? Para aquellos que sí querían vacunarse. Entonces, en nuestro pensamiento puede haber negación metafísica dialéctica. En nuestro pensamiento puede haber unidad y lucha de contrarios. Estudio auditoría, ya el otro año a ustedes les va a tocar estudio auditoría o estudio administración de empresas, o mejor me voy a economía. Peor aún, ya sigo estudiando porque viene virtual, o no sigo estudiando porque este año me costó mucho. Entonces, mi consejo, si ustedes lo quieren tomar o no, yo siempre digo eso, mi consejo es que si ustedes ya se inscribieron y van bien por una clase que vayan a dejar, no vayan a dejar de estudiar. Fue un año virtual bien difícil porque gastaron en su internet el tiempo, todo. Entonces, sigan jóvenes. Muchas veces uno no sabe cómo es la carrera hasta que van el tercer o cuarto año. Dicen, ay, es que la auditoría no me gusta, es que tampoco me gusta la economía, es que no me gusta la administración. Es que el otro año mejor voy a ver si sigo en otra universidad y sigo derecho. No va a seguir. Es que mejor voy a estudiar otra cosa. No va a seguir. Entonces, siga. Cuando sienta ya va en el tercero, cuarto, quinto año, ya salió. Ya cuando uno está en lo que al principio decía, "Ay, es que no quiero ser administradora, o no quiero ser maestra, o no quiero ser", y usted ya va adelante, y entonces cuando usted ya empieza a ganar su dinerito y tiene un trabajo, ya le gusta, lo que sea nos va gustando en el camino. ¿Sí? Pero si no, es desechar un año. Si nosotros solo estudiamos para ver qué, y después probamos otra en derecho, y otra en, qué sé yo, en medicina, cuando sienten ustedes ya tienen 25 años, ya están viejos, y entonces no pensaron dialécticamente, pensaron metafísicamente. Pensar metafísicamente es perder el tiempo y pensar que nada sirve, y que todo, la gente que se queja, la gente que dice, ay, no, es que en las zancalas, ay, es que no sirve, ay, es que aquí, es un pensamiento metafísico que no nos va a dejar desarrollarnos, no nos va a permitir avanzar. La ley del tránsito de los cambios nos habla entonces de la calidad, cantidad y medida. Entonces, esa medida es un rango en el que la cosa sigue siendo lo que es y no otra. Es decir, la medida es donde se conserva la esencia de algo, lo que sea. Cuando esa medida pasa, se transforma en otra, ¿sí? De 17 años soy menor de edad de 18, esa es la medida, 17. Cuando ya cumplo 18 en nuestro país, cuando ya cumplo 18, ya soy mayor de edad. Entonces, de 18 a 25 soy joven, de 25 en adelante soy adulto, de 60 ya soy de la tercera edad, ¿sí? Entonces, esas cantidades nos las van a dar, esas cantidades son la medida. Si yo paso de esa cantidad, soy otra cosa. Si conservo esos números, conserva la calidad. Por eso dice, la cantidad se puede expresar, se expresa en número. ¿Y son números de qué? De volumen, de intensidad, de peso. Mire usted, la medida para la presión normal son 70/120, dependiendo de la edad, obviamente. Si usted tiene 90 y 160, ay, no, mire, no tiene los rangos que son, no tiene la medida. Tiene presión alta. De presión normal tiene presión alta. Pase adelante si tiene 36.5 grados de temperatura, ¿sí? Pero si tiene 37.5, no pase porque puede tener fiebre. Entonces, si ya tiene 37.5, no puede entrar a este establecimiento, puede tener fiebre y por lo mismo puede tener COVID.
Entonces, no pase, no vaya a visitar a sus abuelitos, no baile, no haga fiestas, no se reúna ahí con un montón de gente. Tiene 38 de temperatura, hágase la prueba. La prueba positivo, negativo, cambia. Entonces, cambia el fenómeno de estar sano a estar enfermo. Y como nosotros, pues obviamente solo nos dicen positivo o negativo, pero el infectólogo o la persona que hace la prueba tiene ahí los rangos de los virus que usted tiene, los positivos y los negativos. Ven cómo es todo. Digo estos ejemplos para que ustedes vean que se da en el pensamiento, las leyes, en la sociedad y también en la naturaleza, obviamente. Entonces, negación, el vencimiento de lo viejo por lo nuevo. La negación puede ser metafísica o dialéctica. Y hay algo que se llama lo novísimo. Lo novísimo, dice, es la sustitución de lo nuevo por algo más nuevo. Es decir, uno de los tips para ahorita vamos a ver la parte práctica de las leyes, es que la negación de la negación usted debe visualizar 3 eventos. Lo viejo, lo nuevo y lo novísimo. ¿Sí? Lo viejo, lo nuevo y lo novísimo. Puede ser de 2, sí, puede ser de 2 eventos donde usted le muestre lo viejo y lo nuevo, ¿sí? Pero generalmente o cambio. Aquí en la negación de la negación, generalmente la palabra clave también es sustitución, porque por eso dice sustituye, no, aquí no está, estaba en la presentación anterior, pero la negación de la negación es la sustitución de lo viejo por lo nuevo o el vencimiento de lo viejo por lo nuevo y la sustitución de lo nuevo por algo más nuevo se le llama lo novísimo. ¿Quién me puede dar un ejemplo en este sentido de lo novísimo? Probemos Catarina de León. Y si no, alguien que ya haya comprendido puede levantar su mano y me dice, yo tengo un ejemplo de lo viejo, lo nuevo y lo novísimo en esta ley. Vamos a preguntarle a Andrés Salazar. Si no, a Blanca Pineda. Blanca, ¿usted nos quiere dar un ejemplo de lo viejo, lo nuevo, lo novísimo? Sí, está ahí necesario. Es cierto. Por ejemplo, la primera computadora, las computadoras que han estado y las nuevas computadoras de ahorita que tienen más capacidad, más velocidad y son más pequeñas. Podría ser ese uno. Ok. Sí, claro. Entonces, las computadoras, podemos decir una computadora a las que ustedes dicen dinosaurios, ¿verdad? Las computadoras dinosaurios serían las grandotas, como los televisores aquellos grandes. Entonces, ese era lo viejo. Lo nuevo podemos decir una laptop y lo novísimo serían esas computadoras que ahora ya tienen incorporados un montón de programas y ya son más pequeñas y tienen otras cualidades. Catherine dice lo viejo, autos clásicos, lo nuevo autos automáticos y lo novísimo autos eléctricos. Que por cierto, los autos eléctricos aquí todavía no hay, pero esos obviamente como son de batería eléctrica, hay lugares donde les dan energía eléctrica. En las gasolineras hay un espacio donde les dan energía eléctrica, aquí no hay ninguno. Y si hubieran, pues tendrían que modificar esa parte donde nos dan energía. Y supuestamente es mucho, se ahorra uno todo lo que gasta en gasolina. Lo novísimo, dice Andrés, automóvil nuevo por el paso del tiempo, automóvil se convierte en chatarra y lo novísimo sería un nuevo auto en un buen sistema eléctrico. Muy bien, también.
Exacto. Entonces, Rosa dice los modelos de celulares que cada vez se van innovando por nuevos. Ese fue el ejemplo que nos dieron en el salón anterior. Un iPhone 11 se podría decir que era lo viejo, lo nuevo son los iPhone 12 y lo novísimo sería un iPhone 13. Y yo les dije que como iPhone cambia cada rato, entonces al final lo nuevo no es totalmente nuevo. Y por eso nos dicen en I del pensar dialécticamente y que las cosas también se dan dialécticamente, porque lo que ahora es nuevo, más adelante va a ser sustituido por algo más nuevo que es lo novísimo. Si ahora es un iPhone 13, más adelante será un 13 Gold, un 13 Black, un 13 Chippy, un 13 Chipichuy, un 13 Green, un 13 Go. Entonces, uno es sustituido por otro, otro y otro, que es lo novísimo. Entonces, lo novísimo es eso que sustituye a otro elemento que es nuevo en este momento, pero más adelante será lo novísimo. Por ejemplo, Daniel, ¿usted es la sustitución de quién? Daniel Barrios. Perdón, licenciada, no la escuché muy bien. Digamos, usted es lo nuevo. Entonces, ¿usted sustituye a quién? Hablando genéticamente o en su árbol de la vida. Si usted es lo nuevo, ¿quién es lo viejo? ¿A quién sustituye usted? ¿A mi mamá o a mi papá? A su papá, exacto. Entonces, su papá es lo viejo, usted es lo nuevo, ¿y cuál será lo novísimo? ¿Mis hijos? Los hijos, exacto. Entonces, ahí se da la negación de la negación. Lo nuevo, lo viejo y lo novísimo. Entonces, lo que les digo yo es de que nada es eternamente nuevo, es que si Daniel ahora es lo nuevo y dice, ay, es que mi papá ya está viejo, él es lo viejo y ahora Daniel lo nuevo. Pero más adelante, si él tiene hijos, él será lo viejo. Y no estoy hablando de que ya sea de tercera edad. Peor si se casan jóvenes, entonces, aunque ustedes tengan 20 o 21 ya con hijos, ustedes serán lo viejo y sus hijos serán lo novísimo. ¿Ya? Gracias, Daniel. Y llegamos a la unidad de lucha de contrarios, que ya explicamos que los contrarios son aspectos opuestos que se excluyen y a la vez se presuponen. La unidad de contrarios también son esos aspectos que coexisten en un mismo objeto, inconcebibles también el uno sin el otro. La lucha de contrarios, esos contrarios que siempre están en constante lucha, ¿sí? Puede ser lucha de pensamiento, lucha de evolución. Esa palabra lucha quiere decir desarrollo, ¿sí? Esa lucha no lo podemos relacionar nosotros con pelea. En unidad y lucha de contrarios, cuando nosotros hablamos constante lucha, lo podemos relacionar también con modificación, sustitución. Entonces, esa constante lucha es la podemos equivaler con transformación, modificación, evolución. Entonces, nada es estático, nos dice Lenin. Nada es eterno ni nada es estático y todo es cambiante y todo es inmutable. Entonces, alguien que piensa que es eterno, alguien que piensa que todo es fijo, estático, ese es un pensamiento metafísico y utiliza el método metafísico. Pero si nosotros sabemos que no hay conocimientos finales, si nosotros decimos la ciencia siempre va a estar a la vanguardia, la tecnología también, nosotros querramos o no, nos vamos a ir adaptando a esa tecnología, cambiando, transformándonos. Imagínense si, aunque seamos bien viejitos en los profesores, y si hubiéramos dicho, no damos clases virtuales, que me imagino que el año pasado hubo mucha negación con eso. El año pasado muchos viejitos, cuando digo viejitos ya son señores de más de 70 hoy. Cuando digo viejitos es aquellos que no querían el cambio, decían, no, es que estaban acostumbrados eternamente a solo a las clases presenciales. Y entonces cuando se vino esto, generalmente los auxiliares son bien jóvenes, entonces
en esa actitud de rechazo, esa actitud metafísica de no al cambio, el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar era el que daba clases. Pero ya este año pues ya no porque tuvimos que meternos todos en el rollo porque esto era para largo. Entonces tenemos 2020, 2021 y creo que seguiremos en el 2022, ¿sí? En el 2022. Las contradicciones ya explicamos que pueden ser internas, externas, antagónicas y no antagónicas. Y por último, la ley del tránsito de los cambios cuantitativos, pues ahí vemos que los objetos que tienen calidad, cantidad y medida, que la calidad expresa las cualidades del objeto, la esencia del objeto, la cantidad se expresa en número y la medida es ese marco, es la frontera, frontera o marco que mide la unión entre calidad y cantidad, donde el objeto no tiene ninguna transformación. Si yo me paso de la medida, transformo el objeto o la cosa. Y debo decirles que esa transformación no siempre es para algo positivo. A veces esa transformación también puede ser algo, ese cambio pues a veces es negativo. Entonces, porque el desarrollo dice se forma de espiral. Entonces, no siempre es una línea recta. Entonces, cuando llegamos a un punto de transformación y vemos que no funciona, por ejemplo, el socialismo empezó con esclavismo, igual que cualquier clase social, se transformó en feudalista, luego capitalista, y los países que son socialistas, pues hemos visto que hay muchos que no funcionan, como Venezuela, como Cuba. Entonces, a eso me refería que a veces esa transformación no siempre es positiva. Entonces, ellos va a haber un momento que van a tener que regresar a un punto y regresar al capitalismo y retomar todo, ¿sí? Porque están llevando al caos a los mismos países, a las personas, al sistema en sí. Los cambios cuantitativos dijimos que son los cambios lentos, los cambios que se dan lentamente, pero que representan la continuidad del desarrollo, y los cambios cualitativos que dijimos que son los cambios bruscos, es la discontinuidad o salto, y que son esos cambios que transforman, los dos transforman, los cuantitativos y los cualitativos, solo que la transformación en los cuantitativos es lenta, continua, segura. Y los cambios cualitativos pues transforman de una forma, valga la redundancia, brusca, rápida. Por eso le llaman salto. Transforma inmediatamente el objeto en lo que es. Lo transforma en otro, que generalmente es para uno mejor, y muchas veces no va en este sentido. Por ejemplo, yo he visto videos de evolución o involución, donde vemos que hay mucha tecnología, que los muchachos manejan bien su celular, sus redes sociales, su computadora, pero no manejan otras cosas. Cuando de 75 estudiantes ahorita, cuando uno le pregunta, y no me pasa solo a mí, si no ya me hubiera frustrado, si no le pasa a todos los compañeros, a unos más que otros, que les dicen, por lo menos aquí hay un grupito que siempre participa en cada salón, o por lo menos escriben. Si alguno no tiene micrófono, escribe. Pero hay compañeros que dicen, uno pregunta y nadie contesta. Entonces, esa involución es que se va perdiendo el contacto social. Si yo le digo a Ana Reyes, usted conoce, por ejemplo, Ana Reyes conoce a Daniel Barrios. Sí, licenciada. Casualmente sí, tal vez están en el mismo grupo. Y si yo digo Ana, no, vamos a poner a alguien más. Catherine Cobón conoce a Manuel Urizar, por ejemplo. No, licenciado. No lo conoce. Mientras que si estábamos en un salón presencial, a todos los conocíamos, aunque fueran 50, 60, 70. ¿Sí? Y entonces vamos a que
que en un mismo salón que estamos 75, 80 o más personas, y si se conocen es porque están en algún grupo, ya sea de lógica, de recursos o algo. Y dice él, lo conozco, pero no físicamente. Entonces se va perdiendo ese contacto social, se va perdiendo el hablar personalmente. Entonces nos da miedo o somos tímidos. Y entonces, imagínense, yo pienso que con unos 5 o 6 años así, no sé qué pasaría con el ser humano porque va perdiendo el contacto. Ustedes llevan también su grado de diversificado más el año pasado, entonces realmente se van perdiendo otras situaciones, se van perdiendo otras cosas. Tal vez se van ganando por un lado, pero se van perdiendo otras. Hay niños que ni siquiera conocen qué es la escuela y están yendo a la escuela, ya van en su segundo año de ¿qué? Primero primaria, segundo, no saben qué es hacer física, no saben qué es jugar en el campo, eh, si no les compran plasticina, en fin, no conocen un montón de procedimientos que se deben de dar en el aula, que se deben desarrollar en el aula. Entonces, si no hay dudas, pasamos al video. Si no, me pueden preguntar, porque ya vieron que después ya no se vuelven a ver los temas. Entonces, si ustedes tienen duda de algo, con mucho gusto les resuelvo en este momento. De cualquiera de los elementos de las leyes o de cualquier ley, les puedo resolver en este momento, porque luego pasamos a otros temas y ya no se volverán a ver las leyes. ¿Todo claro o hay dudas? Todo bien, licenciada. Todo bien, Todo licenciada. bien. Ok. Pasemos a compartir el video. El video dura 5 minutos, compañeros. Entonces, veamos el video y luego regresamos a cómo, vamos a ver si de verdad tenían claro. Vamos a ir a la parte práctica de las leyes, cómo es que se resuelve. Solo ampliamos, compañera, y volumen. Ahí está la En la imagen. teoría del conocimiento, como en todos los otros dominios de la ciencia, hay que razonar con dialéctica, o sea, no suponer jamás que nuestro conocimiento es acabado e inmutable, sino indagar de qué manera el conocimiento nace de la ignorancia, de qué manera el conocimiento incompleto e inexacto llega a ser más completo y más exacto. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Primero vamos a definir qué es el materialismo. Según Lenin, el materialismo es reconocer los objetos a sí mismos o fuera de la mente. Las ideas y las sensaciones son copias o imágenes de estos objetos. La doctrina opuesta, el idealismo, afirma que los objetos no existen sin la mente. Los objetos son combinaciones de sensaciones. Ahora definamos qué es la dialéctica. La dialéctica es la teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. Hegel dijo que el desarrollo histórico se regía por el eterno paso en 3 etapas: tesis, antítesis, síntesis. Por ejemplo, alguien formulaba una idea, esta era seguida por todos y se establecía una era. Luego otro sujeto y su grupo pugnaban contra esa idea o tesis transformada en era, y surgía la guerra o antítesis. Tras la lucha ambas posturas se fundían en una creando algo totalmente nuevo, esta es la síntesis. La síntesis se convertía entonces tesis y el proceso iniciaba de nuevo. El materialismo dialéctico define la materia como el sustrato de toda realidad, sea concreta o abstracta, emancipa la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual, declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su naturaleza material, y aplica la dialéctica basada en las leyes propuestas por Hegel para interpretar el mundo. Engels, en su Anti-Düring, expone las 3 leyes fundamentales de la dialéctica. La primera, ley de los cambios cuantitativos en cualitativos. Esta afirma que la acumulación progresiva de cambios cuantitativos tarde o temprano dará como resultado un cambio cualitativo.
Por ejemplo, los estudiantes adquieren conocimientos en cada curso que aprueban, provocando cambios cuantitativos respecto a sus concepciones del mundo. Sin embargo, la acumulación general de todos sus conocimientos los convertirá en bachilleres. De la acumulación de cambios cuantitativos en su intelecto, surgirá un cambio cualitativo. La segunda ley expuesta por Engels es la ley de la unidad y lucha de contrarios, la cual afirma que en la esencia de todo lo que existe, coexisten los opuestos los que se presuponen. Es decir, en un ser vivo están implícitas real y potencialmente la vida y la muerte. Lo mismo ocurre con las ideas. Se presentan siempre como parejas de opuesto. Algunos ejemplos claros son fenómeno y esencia, causa y efecto, necesidad y casualidad, contenido y forma, posibilidad y realidad, o particular y universal. Finalmente, la tercera ley de Hegel, o ley de la negación de la negación. Esta ley asegura que cuando un objeto o idea sufre un cambio cualitativo, el objeto resultante es una negación del objeto anterior. Por ejemplo, el conocimiento de un estudiante de primer año de bachillerato es la negación a sus aprendizajes anteriores, ya sea porque estos eran incompletos o que los nuevos conocimientos son más complejos. Sin embargo, partiendo de sus conocimientos en primero de bachillerato, tarde o temprano surgirán nuevos conocimientos en segundo de bachillerato. Estos negarán a sus aprendizajes anteriores, que a su vez había negado a los conocimientos iniciales. Por lo tanto, estos nuevos conocimientos serán una negación de los aprendizajes de primero de bachillerato. Por su lado, Lenin formula los fundamentos de la teoría del conocimiento materialista dialéctico, los cuales se resumen en tres asunciones básicas. La primera afirma que las cosas existen independientemente de nuestra conciencia, independientemente de nuestras sensaciones, es decir, fuera de nosotros. La segunda asegura que no hay definitivamente ninguna diferencia en principio entre el fenómeno y la cosa en sí, y no puede existir tal diferencia. La única diferencia es entre lo que es conocido y lo que todavía es desconocido. Y la tercera afirma que en la teoría del conocimiento, como en cualquier otra esfera de la ciencia, nosotros debemos pensar dialécticamente, eso es, no debemos considerar nuestro conocimiento como terminado, como inalterable, pero debemos determinar cómo el conocimiento emerge de la ignorancia, cómo el conocimiento incompleto e inexacto se torna completo y más exacto. Partiendo de estas aclaraciones podemos ejemplificar a la dialéctica en el proceso de aprendizaje. La enseñanza es un proceso activo de interrelación dialéctica entre el profesor que enseña y el estudiante que aprende. Se basa en las leyes y principios de la dialéctica. Constituye un sistema en el que hay que analizar cada uno de sus componentes y su interdependencia, donde los objetivos constituyen la categoría directora. Se exponen los objetivos generales de la enseñanza, tendientes a garantizar un profesional con una concepción científica del mismo, un conjunto de conocimientos, hábitos y habilidades, y apropiado de un método científico que le posibilitará al egresar, aplicarlos de forma independiente y de manera creadora conforme a los principios éticos y patrióticos. Se analiza el sistema de principios didácticos y su aplicación como premisa indispensable para poder garantizar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende, la calidad del egresado en correspondencia con el encargo social. Esperamos que la información y ejemplos hayan sido de gran ayuda para el entendimiento del materialismo dialéctico y su relación con la educación. Bueno, con este video pues espero que les haya quedado un poco más claro lo que son las leyes de la dialéctica y sus principios, ¿verdad? En este momento vamos a ver la guía, la que les mandé de fundamentos en Classroom, para que la tengan ahí a la mano, porque vamos a practicar las leyes, ¿verdad? Ahorita solo me dicen si ya se visualiza, disculpen. Sí, ya se ve, licenciada. Gracias. Bueno,
vamos a agarrar de esta guía porque en la guía de lógica no hay parte práctica, ¿verdad? Entonces ustedes de esa guía únicamente van a hacer teoría. Y pues sí les recomendamos con la licenciada que realicen tanto la parte teórica de la guía de lógica como la parte práctica, que es únicamente esta guía de trabajo, la número 10, ¿verdad? Que van a encontrar en las guías de fundamentos. Entonces, yo voy a leer el inciso y voy a preguntarle a alguno de ustedes para que me diga a qué ley le corresponde el número 1. Entonces, el inciso 1 dice, las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y por el modo y producción en que se perciben la parte de la riqueza social que se disponen. Las clases sociales y su lucha por mejores condiciones de vida surgen con el esclavismo, se acentúan con el feudalismo y se agudizan en el capitalismo. Entonces, vamos a ver, Bosbelí López, ¿cuál es la ley que le corresponde a este inciso? Yo diría, licenciada, que ley de la negación. Ajá, ¿por qué? Porque yo me di cuenta en solo en las últimas líneas que usted leyó, donde empieza a decir que las clases sociales surgen en el esclavismo, de ahí se estudian en el feudalismo y ahí se agudizan en el capitalismo. Exactamente. Entonces esa parte yo le entendí a la negación de la negación. Exactamente. Entonces siempre vamos a ver lo que decía la licenciada, ¿verdad? Que tenemos que tener como 3 grupos, ¿verdad? De lo antiguo, lo nuevo y lo novísimo. Entonces en este caso, lo antiguo sería el esclavismo, lo nuevo sería el feudalismo y pues lo novísimo sería el capitalismo, ¿verdad? Que es el modo de producción en el cual estamos actualmente, ¿verdad? Entonces es ley de la bueno, ahora me hace favor, vamos a ver, Blanca Pineda está por ahí para que me lea el inciso número 2. Sí, licenciada. Gracias. Dice, una revolución en la vida social significa un cambio esencial, radical. La revolución es inevitable cuando en el seno de la sociedad caduca se desarrollan tanto las fuerzas productivas que se hacen incompatibles con las relaciones sociales de producción. Muchas gracias. A ver, Gredelin Morataya está por ahí. ¿Me puede decir qué ley es la que le corresponde el inciso número 2? Gredelin. ¿Dónde está? Jennifer Pacheco. ¿Estará por ahí? Jennifer Pacheco. Tampoco. María José Sierra. Licenciada, considero que la 2 es la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos. Ajá, ¿por qué? Yo lo asocio con la primera parte que dice que significa un cambio esencial y radical, y esta ley nos dice que en los cambios cualitativos se da un cambio rápido y brusco a causa de varios cambios cuantitativos. Sí, exactamente. Recordemos que en esta parte es la transición, ¿verdad? Es lo que
lo que se va transformando, lo que va evolucionando. Entonces, son los cambios que se dan, como usted lo dijo, María José, es la ley de los cambios cualitativos a cuantitativos. Muchas gracias. Me hace favor, vamos a ver quién. Mauricio Batres está por ahí. De leer el inciso número 3. O Mónica Cifuentes. Sí, licenciada. ¿Me hace favor de leer el número 3? La teoría científica... Perdón, licenciada. La teoría científica está constituido por conceptos, categorías y leyes que reflejan la realidad objetiva. Hegel planteó la tesis que el movimiento de la realidad es producto de la idea absoluta. Feuerbach critica a Hegel pero no llega a comprender el automovimiento de la materia. Marx y Engels plantearon el movimiento como propiedad inherente de la materia que existe en cada fenómeno y constituye la causa del desarrollo. Con esto se desarrolla uno de los postulados del materialismo dialéctico. Muchas gracias. Vamos a ver, Rosa Miss, dígame a qué ley le pertenece este inciso. Creo que sería ley de tránsito de los cambios cualitativos a cuantitativos, porque toman la teoría y la van desarrollando. No sé si sería eso. Vamos a ver, William Cruz, por favor. Licenciada, yo considero que es la ley de la unidad y lucha de contrarios, ya que hace referencia a las opiniones o críticas que hacen los autores de las diversas teorías. Vamos a ver, Eduardo Valle, por favor. Eduardo Valle. No tiene micrófono, Eduardo. Imagino que no. Andrés Salazar, yo pienso que es la ley de la negación de la... Sí, es la ley de la negación de la negación. Porque de igual manera, recordemos que tenemos que tener 3 conceptos o términos, por decirlo así. Entonces, pues se vuelve a repetir la 1, ¿verdad? Que sería la ley... licenciada, por favor. Gracias. Sí, aquí los estaba viendo que van muy bien. Entonces, la número 3 es negación de la negación. Entonces, así como teníamos tips para las leyes formales, se recuerdan que decía la contradicción lleva y, la de identidad son 2 pensamientos iguales, el tercero excluido decía o haces esto o esta será la consecuencia. Y la razón suficiente que tenía un fundamento. Entonces aquí igual. Las leyes pueden ser, en la parte práctica puede ser cualquiera de las 3. Entonces, ¿cómo voy a identificar yo cuál es? No puedo hacerlo de Tim Marín, porque si ustedes vieron en el silogismo, el que hizo de Tim Marín no sacó los 6 puntos. Y el que sí lo hizo, lo comprendió, lo hizo a conciencia, sacó los 6. Espero yo que haya sido y no porque se copiaron en grupo. Yo más creo que fue porque lo comprendieron. Entonces, solo hay un pequeño error ahí, Alejandra, en el 2. La ley se llama tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, porque el cambio es de la calidad. Cuando se transforma la calidad, es cuando ocurre el desarrollo. Entonces, cambia la cantidad por la cualidad. Ahí estamos, cambios cuantitativos a cualitativos. Y la negación de la negación, pues generalmente se analizan
3 o más eventos. En este caso se está analizando un pensamiento y dice en la teoría científica sustituida por conceptos, categorías, entonces empiezan a hablar aquí los pensadores y dice Hegel plantea que el movimiento de la realidad es producto de la idea absoluta. Feuerbach, segundo pensador, critica a Hegel, pero no llega a comprender el automovimiento de la materia. Luego vienen los otros dos, Marx y Engels, plantearon el movimiento como propiedad inherente de la materia. ¿Sí? Entonces, negación de la negación, porque la palabra es sustitución. Un pensamiento va sustituyendo al otro. Hegel sustituye el planteamiento por Feuerbach sustituye a Hegel. Y Marx y Engels sustituyen a los anteriores. Y dicen, bueno, esto es la causa del desarrollo. Y entonces dice, con esto se completan los postulados del materialismo dialéctico, que acuérdense que Marx y Engels son los fundadores, los padres de la dialéctica, le dicen, y esa es pregunta de examen. ¿Quiénes son los fundadores del materialismo dialéctico? Marx y Engels. De la lógica materialista, Marx y Engels. De la dialéctica, del pensamiento dialéctico, Marx y Engels. Entonces, 3 eventos, porque uno es sustituido por el otro y por el otro. En la unidad y lucha de contrarios, solo se van a analizar 2 tendencias. Y la palabra clave en unidad y lucha de contrarios es entonces que se van a analizar 2 elementos, 2 tendencias opuestas. Leamos el número 4. Bueno, las fuerzas de atracción y repulsión constituyen la condición imprescindible para el desarrollo de la materia. Si predominasen únicamente las fuerzas de repulsión, la materia estaría universalmente dispersa en el espacio. Y si, por el contrario, predominasen las fuerzas de atracción, todos los cuerpos se fundirían en una masa continua y con ello sería imposible todo el movimiento. El movimiento de atracción en el universo se ve complementado por un equivalente de repulsión y viceversa. Exacto. Entonces, ¿cuáles son aquí los contrarios? ¿Quién nos puede decir? Porque si vamos de uno en uno, nos van a dar las 5 y no. Mariana, ¿cuáles son los contrarios? ¿Sería la atracción y la repulsión? Exacto. ¿En qué frase o cuál diría usted que es la unión de contrarios? La unidad de contrarios. Porque esos son los contrarios. Luego va a haber, tenemos que buscar dentro del párrafo la unidad de contrarios y tenemos que buscar también la lucha. Creo que sería en donde dice el movimiento de atracción en el universo se ve complementado por un equivalente de repulsión y viceversa, porque dice que, o sea, arriba nos dice que son contrarios, pero abajo nos dice que se complementan. Exacto. El movimiento, dice, de atracción en el universo se complementa con el equivalente de repulsión y viceversa. Entonces, son un complemento. El movimiento del universo, esa es la unidad. ¿Y cuáles serían las luchas de contrario entonces? Toda la explicación donde dice si se predominan. Si predominasen únicamente las fuerzas de repulsión, la materia estaría dispersa en el espacio. Y si por el contrario solo las de atracción, todos los cuerpos se fundirían en una masa continua. Todo eso es la lucha. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, todo el contexto para identificar si es tránsito a los cambios, si es unidad de lucha o si es negación de la negación. Entonces, negación de la negación se analizan 3 o más. Unidad y lucha de contrarios, buscamos los opuestos. Y como aquí sí tenemos tiempo, vamos a ver el último, el número 5, leemos, porfa. Un proceso importante para el desarrollo social del ser humano es la educación. En los primeros años de vida se recibe la educación en el hogar. Seguidamente, si se tiene oportunidad, el hecho educativo de enseñanza sistematizada
en primer lugar, esta educación parvularia, luego la primaria, luego le sigue la secundaria, diversificado y por último la superior. Es decir, cada etapa de la vida se supera el nivel educativo anterior. Fácil, fácil. Entonces, ¿cuál sería ahí? Ley de la negación. Muy bien, negación de la negación. Entonces, palabra clave, sustitución. Un nivel educativo es superado por el otro. Preprimaria, primaria, secundaria, universitaria, etcétera. Entonces, un nivel educativo es superado por el otro. Más de 3 eventos. Entonces, la tarea consiste en, ¿cuántos son 10, Alejandra? Veamos hasta dónde llega el final. 6, quiero ver acá, permítame, dice 2. El 2 creo que no sientes para se identificar. No, el número 2 ya son las categorías. Oye, esto pues ya no, porque ahorita no se van a examinar ustedes de categorías de la dialéctica. ¿Por qué no? Porque esta guía es de fundamentos y de fundamentos también se miran las leyes y las categorías, solo que en lógica solo se evalúan las leyes, ya no las categorías. ¿Por qué? Porque han sido evaluadas en el semestre anterior. Entonces, ¿quiere decir que solo eran 5 leyes, Alejandra? Bueno, entonces, Son 7 incisos. ¿cuál faltó? Yo veo ahí así. El número 7, ¿qué creen? No, porque esto ya es... veamos el 6, está fácil. Dice, el problema fundamental de la filosofía es la relación entre la materia y la conciencia. El materialismo da prioridad a la materia, el idealismo considera como lo primario a la conciencia. En la historia del pensamiento filosófico han sido dos posiciones irreconciliables, lo que han generado el desarrollo de la filosofía. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Kathleen. ¿Alguien que sepa? Ley de la unidad y lucha de contrarios. Blanca, ¿qué dice usted? Sí, la misma ley de la unidad y lucha de contrarios. Muy bien. Unidad y lucha de contrarios, dice Andrés. ¿Y cuál serán los opuestos en esto, en la número 6? El materialismo y el idealismo. El materialismo, el idealismo o la relación entre la materia y la conciencia. Es lo mismo. Entonces, los opuestos son la materia y la conciencia, o el idealismo y el materialismo. ¿Cuál es la unidad de contrarios? Porque debo decirles que cuando se analiza la parte práctica, así como vieron ustedes en el silogismo, puede ser que se les da un ejemplo y usted debe escribir el nombre de la ley y sus elementos. Por eso es que yo les recalqué en 2 presentaciones, tanto en el mapa mental como en la otra, los elementos. Porque qué tal si aquí les dice subraye, o como ahora ya no vienen de subrayar, sino vienen de selección múltiple, seleccione en la número 6, seleccione, ya dijeron ustedes qué ley, ¿verdad? Dijeron ya unidad de lucha de contrarios. Seleccione los contrarios. A. B. Seleccione la unidad de contrarios. C. Seleccione la lucha de contrarios. ¿Cuál será la unidad de contrarios? ¿Quién me lo puede decir? El desarrollo de la filosofía. Muy bien, María José, y los que pensaron igual. El desarrollo, entonces, la historia del pensamiento filosófico ha sido estas 2 posiciones, lo que ha generado el desarrollo de la filosofía. ¿Y la lucha de contrarios cuál es entonces? Han sido 2 oposiciones irreconciliables. Podría ser así, pero la tiene que especificar.
Han sido esas dos posiciones. ¿Y qué dicen esas dos posiciones? Que el materialismo da prioridad a la materia Ujú. y el idealismo considera lo primario la conciencia. Perfecto, cabal. Entonces, esa es la lucha de contrarios. El materialismo considera como primario a la materia y el idealismo a la conciencia. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos ejemplos debe subrayarse los elementos de cada uno, ¿sí? Vamos a ver esta última, dice, los países asiáticos, en especial Taiwán y Corea, han demostrado que se puede salir del subdesarrollo con la implementación de programas educativos y de capacitación que repercuten en la calidad de recursos humanos. Taiwán y Corea actualmente ocupan un lugar importante en la economía mundial y son considerados potencias mundiales. Este venía un examen de un año atrás. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Ujú. El que conteste es porque ya comprendió las 3 leyes. Vamos a ver quién salva al grupo. María José, Andrés. Ajá. Pero Andrés tiene micrófono o no, porque necesito que me expliquen por qué es unidad y lucha o por qué es tránsito. ¿Por qué es unidad? Andrés no tiene micrófono. Licenciada, yo digo que es ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, porque dice que es del subdesarrollo con la implementación de programas educativos. Cuasi. Sí es ley del tránsito. Vamos a ver, William. Licenciada, yo creo que también es ley del tránsito, ya que muestra el proceso de un cambio a través de, ahí menciona los programas educativos y de capacitación. Por lo tanto, eso sería la implementación de esos programas, se puede interpretar como un cambio radical o un cambio Esencial. cualitativo. Exacto. Ajá, María José, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que vamos a cerrar la sesión? Sí, licenciada, yo solo quería agregar que también por la parte del texto que decía que repercute en la calidad del recurso humano, o sea, que los cambios cuantitativos que ellos realizaron tuvieron al final un cambio cualitativo. Exacto. Cambiaron, dice, la calidad del recurso humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que cambió la calidad del recurso humano para que ahora sean potencias mundiales? Dice, eso, la calidad del recurso humano. Entonces, implementando, ¿cuál fue el cambio? Implementando programas educativos y de capacitación, entre otras cosas, ¿verdad? De hecho, la serie del calamar que a ustedes les gusta es de coreanos, si no estoy mal. Entonces, ellos están metidos en todo. No por algo son potencias que aparecen hasta en Netflix, ¿verdad? Entonces, antes no habían series casi ni de Corea ni de Taiwán y ahora hasta el grupo BTS que también son coreanos, entonces ellos están metidos en todo. Y entonces dieron ese salto radical que cambia la diferencia, que programas educativos y capacitar el recurso humano, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, el cambio está a pasar del subdesarrollo a grandes economías mundiales, dice, que los han considerado potencias mundiales. Muy bien, compañeros. Entonces, ahí estamos el día de hoy. Por favor, revisen los que... Podemos subir esto a Classroom, Ale, las guías de... O por lo menos solo esta parte. Sí, ya lo subí, licenciada. Gracias. Solo la parte práctica y ustedes la repasan, subrayan los elementos, como vamos haciendo ahorita, la ley, los elementos. Y si tienen alguna duda, pues eso será lo que resolveré de guías.